Este es el main, va a ser donde vamos a tratar todos y cada uno de nuestros métodos, y aquí vamos a integrar una clase que se llama pila. Aquí vamos a hacer todas las acciones necesarias para poder integrar los elementos. Se supone que en este de pila estática nosotros de alguna manera establecemos el tamaño, nosotros como tal. ¿Era estática o dinámica? No me acuerdo. Ah, no, es una cola. Ay, tan güey. Lo siento. No, si esta es una pila estática. ¿Qué onda? Hágame el pinche favor, muchachos. Hola, estática. Baja. Agregar otra. Lleva class. Pues vamos a tomar en cuenta esta otra. Más que vamos a tomar como referencia el de la pila. Sí, nomás que me equivoqué. Sí, ya sabía por qué lo había mandado. Lo había abierto. Se supone que nosotros tenemos que establecer el tamaño el cual va a estar hecha nuestra cola. ¿Sí? En el ejercicio anterior no había un límite, porque pues el límite era el infinito. El límite era prácticamente o la parte de la memoria, o bien la cantidad de usuarios que estuvieran entrando a la cola. En este caso, pues no, únicamente lo que necesitamos es un arreglo de datos. ¿Sí? Que obviamente va a tener un tamaño. No, la cima no la necesitamos. Y obviamente este arreglo va a necesitar un tamaño. Entonces se supone que también nosotros necesitamos un constructor en donde establecemos el tamaño de nuestra cola. Entonces sería un público de tipo cola. Y aquí sería int igual a tamaño. ¿Sí? Entonces, y copiamos lo mismo que está del otro lado. Sería un arreglo de datos. Sería un nuevo entero. Y sería en este caso un string de tamaño que obviamente nos va a dar el usuario, ¿sí? Al momento de instanciar nuestro objeto. ¿Sí? Y la cima, aquí no creo que necesitemos cima, aunque sí no lo veo tan necesario. Ahorita vamos a ver si lo ocupamos. Si no, no. Ay, ¿qué crees? No, Angie. Qué bueno que empezaste a grabar. Lo siento, sí, era cola, sí me equivoqué. Que no leo sus mensajes como siempre, se me pasa y no leo ni madres. Ahora sí ya. Entonces, ya tenemos la instanciación de nuestro método. Ahora lo que necesitamos es hacer el public void, el push, bueno, el encolar. Se llama encolar. Y necesitamos obviamente el dato. Sí, que creen que sí vamos a necesitar cima. Int cima. ¿Sí? Y aquí va a ser cima igual a -1, como lo declaramos en la pila. Entonces, lo estoy haciendo así, ¿por qué, muchachos? Porque luego no vayan a decir, es que pinche profe se la fuma y nos encarga cosas que ni al caso. Entonces, en este caso cima es igual, y aquí sería arreglo datos, va a ser igual a cima, o en la posición cima, y va a ser igual al dato que me va a dar el usuario, y hasta ahí. Después, vamos a desencolar. No, pero este no va a regresar un entero, va a regresar un string. Así.
Entonces aquí necesito un string auxiliar. Entonces este auxiliar, cuando voy a desencolar, obviamente va a ser el elemento que tengo en la cima o el elemento que tengo luego en mi... Bueno, sí, en la posición inmediata. Entonces sería aquí arreglo, datos, igual aquí a cima. Aquí la cima va a ir decrementándose y vamos a retornar lo que hay en auxiliar. Después aquí voy a ver o checar si la pila está vacía. Creo que aquí es prácticamente lo mismo. De hecho, en este caso vamos a utilizar el otro. Vamos a utilizar este que está comentado. Y aquí arreglo datos. Punto length sea igual a la cima más 1, sea igual a 0. No, que no, mejor esto no. Punto. Aquí sería cima. Sea igual a menos 1. Después aquí tenemos el método de la cima de la pila. Sería public int. No, sería string. Ahora está la cima de la cola. Bueno, sí, cima, cola. Va a ser el return. Arreglo datos. Y nos va a regresar el que está en la cima. Aquí ya. El tamaño. Public entero. El tamaño de la pila. Obviamente este güey nos va a regresar return el tamaño del arreglo. Arreglo datos. Punto length. ¿Ya? Ahora, para mostrar el contenido completo de la pila, de la cola, perdón, vamos a hacer exactamente lo mismo. Pues yo creo sí. Pila. Que la chingada. Cola. Sería un for, las iteraciones hasta cima, que sería igual a cima. Vamos a estar incrementando. Después cadena es igual a cadena más lo que está en vector pila. En este caso sería arreglo datos en la posición de I. Sería todo. Aquí lo estoy convirtiendo entero. ¿Por qué? Porque estamos manejando puros enteros. ¿Sí? Si se fijan acá, los datos los estamos manejando con enteros. Y el arreglo es de enteros. Aquí es string, pues para concatenarlo no necesitamos convertirlo. Es por eso que lo dejamos así. ¿Vale? Entonces, aquí falta algo. Aquí me falta. Sí, me falta. Aquí retornar cadena. ¿Voy muy rápido o hasta aquí se está entendiendo todo? Si hay alguien por ahí. Va bien. Sí, va bien. ¿Todo claro? Sí, Más claro que el agua del canal.
Bueno, vale. Entonces ya mostramos los elementos. Ya aquí están otros. Este es el que no me salió, pinche. Vamos a ver qué onda. Ok. Vamos a dejarlo así, para no llevarnos toda la clase, porque todavía tengo que ver un tema con ustedes. Entonces, ya tenemos aquí en esta clase de cola. Ahora nos vamos a ir a nuestra parte de pilas, a tomarlo como referencia también. Aquí está, estructura de datos de pila. Aquí está, entonces vamos para acá. Y aquí está. Entonces, ocupamos estos tres. Lo ponemos. Aquí el try y el do. Siempre. Try. Aquí es cola. Colas. Aquí es cola. Y obviamente va el tamaño. El do. While. El try. Hasta aquí. Y luego va el catch. Y aquí abajo nada más ponemos el... Pegamos. Ok. Entonces lo tenemos así. Entonces se supone que lo primero que tenemos que preguntar es el tamaño. ¿Cuál es el tamaño de la pila? Elige el tamaño de la... Aquí cambia, de la cola. Y en el do vamos a poner todas nuestras opciones. ¿Sí? Vamos a poner aquí chinga su madre. Opción es igual a integer.parse int. Aquí vamos a poner un JOptionPaint .show input dialog que ponemos elige alguna opción. Entonces vamos a hacer un vamos aquí adentro 1 para un turno, que es donde vamos a utilizar la de encolar. 2 atender al usuario. N 3 vamos a preguntar cuántos turnos hay. Después preguntar, ¿hay turnos? Para saber si la pila, si la cola, perdón, está vacía o no. Hay turnos disponibles. El siguiente turno. Bueno, podemos poner aquí. Vamos a poner el 2. Punto. Siguiente turno. Entonces lo que estamos haciendo aquí es uno, encolar, otro es saber la cima, otro es desencolar y este es para mostrar todos los turnos que hay y aquí es para saber si hay turnos o no, ¿sí? Que es lo prácticamente lo básico que cubrimos y al final preguntarle qué se desea hacer. Entonces lo que voy a hacer bueno, aquí en el while, mientras opción sea diferente de 4. No falta la 5, que es la de salir. 5 punto salir. Entonces aquí adentro tengo que hacer un switch en donde evalúo opción y dependiendo de la opción
Es el caso 1. No. Sí. Break. Entonces aquí necesito el elemento. El elemento es igual a integer. No, ¿cuál integer? No, este sí es tal cual JObtainPaint. Entonces este no lo necesito. Show input dialog. Agregue su nombre. Y este güey lo tengo que cambiar porque no es entero. Es string. Ok. Y nosotros vamos a llamar a nuestro elemento que se llama cola. Punto. ¿Dónde está el carajo? Colas. Colas punto encolar. ¿Y qué elemento necesito? ¿O qué dato string necesito? Es el elemento. Y ahora, en el caso 2. No, es que esto va por ahí. Aquí se supone que es el siguiente, es conocer quién es el siguiente turno. Tomando en cuenta nuestra clase de cola, es quién está en la cima. ¿Sí? Vamos a preguntar primero si está vacía. Punto. Cola. ¿Cómo lo hicimos aquí? Este ya no me sirve. Este sí. Ah, no probamos si la cola está vacía. Ah, es pila llena. Ah, qué pendejo. Es cola. Cuando me equivoqué, señores. Punto. Cola llena. Entonces, ahora si la aún no está llena, ahora sí. JObtainPaint. Punto. No, pero si necesito. Ah, no, sí. Show message dialog. Componentes nulo. Y aquí el siguiente es. Y aquí pongo colas. Punto. Una cola. Se pone que sí. Tenemos un JObtainPaint. Punto. Message dialog. Donde me informe que no hay elementos. No hay turnos. Ok, ya tengo el 2, necesito el 3. El 3. El 3 me dice que es aquí 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí está 6. En el 3 me dice que tengo que atender al usuario, o sea, desencolar. Sí, igual, entonces tengo que checar lo mismo que aquí en el 2. Pero aquí en lugar de decir el siguiente, a ver, se está atendiendo a, obviamente, a un fulano, que este va a ser desencolar. Es el que me regrese desencolar.
Ahorita se va a hacer un desmadre, ya sé por qué. Ahorita lo vemos. En el caso 4, el 4 dice que cuántos turnos hay. Entonces aquí le necesito indicar lo mismo. Pero aquí tengo que ponerle hay tanta cantidad. Vamos. Aquí tengo que saber qué es tamaño pila. ¿Por qué le puse pila, señores? Escola. Ok. Si no, pues no hay turnos. El 5 nos dice si hay turnos o no. Entonces, en este caso, nada más evalúo el case. Sí. Completo. Aquí sería el 5. Ahora, si está vacío, esto, le digo, ¿sabes qué? No hay turnos. Voy a poner aún hay turnos. Ok, vamos a tener un poquito de problema al momento de generar los elementos o al momento de estar dando los valores que yo voy a estar mostrando. Se supone que cuando yo agrego un elemento, la cima aumenta. Y si yo agrego uno, cima sería un 0. Y el dato lo agregaría en la posición 0. Si quiero quitar un elemento, ponerse el elemento que está en la cima. Tiene que ser forzosamente el elemento 0, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, sí estoy. O sea, se supone que el primero que entra es el primero que va a salir. Estamos claros en eso. Entonces, si nosotros estamos manejando una estructura semejante a un arreglo, ¿cuál es la primera posición? El 0, ¿no? El 0, exactamente. El primero que se agrega, que en este caso es el 0. Entonces siempre voy a desencolar el que está en la posición 0. ¿Y quién está en la cima o quién es el siguiente? Pues en este caso sería el 0. No tendría por qué cambiar. Mostrar los elementos, me va a mostrar todos y cada uno de los elementos hasta la cima. O sea, la cima no la tomo en cuenta más que para determinar cuántos elementos tengo y el tamaño que va a tener y compararlo. Y aquí sí puedo utilizar el método, el public entero, cola llena. Y aquí vamos a retornar que cima sea exactamente igual al tamaño. ¿Se llama tamaño? A este. Entonces aquí vamos a necesitar el tamaño. Pero no puede tener, este no puede tener elementos de entrada porque es un booleano. No, es que aquí como es un elemento booleano no lo puedo como tal. Ah, sí, cierto, sí, tienes toda la razón. Es el arreglo. Arreglo datos punto length. Es la longitud del arreglo. Pero es que chinga tu madre, a ver. Cima es entero.
que es booleano, lo siento. Sí. Vale, entonces ahora sí puedo determinar si la pila está llena o no. Ah, sí, lo que tengo que determinar entonces, que la pila no esté llena. Ay, perdón, que la cola no esté llena. Cola llena, cola llena, cola llena, cola llena. Y este no me serviría. Así. Entonces aquí tengo que preguntar también. No me igual. No, es que no hay por qué. Entonces aquí también tengo que preguntar si está llena el elemento. If colas punto cola llena. Si está llena, entonces agregas el elemento. Mejor dicho, si no está llena, agregamos el elemento. ¿A poco se escucha? Sí, esa rodones, esas canciones. Entonces, si no, pues utilizamos el mismo mensaje que hemos utilizado, pero aquí indicándole que la pila ya está llena. O la cola. Ya no hay turnos. Hasta mañana. Con el pinche seguro. Vale, entonces, se supone que así debe de funcionar. Vamos a probarlo. Vamos a ponerle de 5. Dar un turno. Gerardo. Vamos a dar otro turno. Sería Bernardo. Vamos a dar otro turno. Karina. Con C. Otro turno. Daniela. Y el último turno sería E, que sería Ernesto. Si queremos dar otro turno, no nos debería de dejar. A ver. Aceptar. No. No nos dejó. Se supone que ya no nos debería de dejar. Aquí encima va uno. No, estamos mal. No es igual. Aquí tendría que ser la longitud o cima más 1. Porque, por ejemplo, el tamaño de la regla es de 5, pero cima va a contar 0, 1, 2, 3 y 4. Y le va a faltar 1, que es el 5, para que esté igual. Entonces, así tiene que estar otra vez. Ahora vamos a hacerlo con 5. 1. Albertano Santa Cruz. That's very nice. Otro con B. Betty, ¿quién es su madre? Otro. Aquí sería el Carlos. Carlos. Vamos a agregar uno más. Sería igual, Daniela. Agregar otro, que sería el último, que sería Ernesto. Si quiero agregar otro, es decir, ya no hay turno hasta mañana. Ok, entonces me dice, ¿quién es el siguiente turno? Se supone que es el primero que agregué. Que me dice no hay turnos, entonces estoy mal. ¿Quién es el siguiente turno? El Chech. Ah, cabrón, ¿cuál es el Chech?
A ver. Ya sé por qué. Entonces aquí sí tiene que ser public. Ya sé por qué, señores. Ya vi. Sí necesitamos utilizar el pinche método público, el booleano, para saber si está vacía. Espera, retraso. Lo siento. Ok, entonces sería aquí return cima es igual a -1. Ahora sí. El único en el que tengo que preguntar si ya no hay turnos es en este para llenarlos, para quitarlos, si es cola vacía. Para comprobar que la cola no esté vacía y poder hacer las operaciones necesarias. Cola vacía y cola vacía. Ok. Entonces aquí, sí, porque si lo voy a estar haciendo así, pues me va a mandar error y me va a mandar error y me va a mandar error. 1, 3, celeste. 4, 1, 4, Daniel. El 5, esto. Quiero agregar otro, no me tiene que dejar. Ok, entonces, si pregunto quién es el siguiente, quién tiene el siguiente turno, tiene que ser forzosamente Albertano. Y si le digo atender al usuario, debe de decir se está atendiendo Albertano. Ok, si vuelvo a preguntar quién es el siguiente turno, tiene que ser Betty. No, me dice que es Albertano. No, siempre me va a mostrar estos. No, entonces sí. Estaba bien. Prueba y error. Vale, 5. Vamos a ver 3 chingas. Primero. Segundo. Vale. Tercero. No. Ya, chingada madre. Le dije que la atendía Raúl. Ok. Otra vez. Otra vez. Y sería Karen. Si quiero agregar otro, ya no me va a dejar. Somos 3. Gustavo, Paola y Karen. ¿Quién es el siguiente turno? Sí, se supone que no, es que no es Karen. Y, por ejemplo, si pongo atender, se está atendiendo a Karen y no. Sí, ahí está el show. No puede aquí ir la cima. Piensa, Homero, piensa. Desencolar no es el único que cambia por 0. Desencolar se supone que siempre va a ser el primero. Y encima le vamos a quitar un 1. Pero ¿cómo le hago para que cada vez que yo le pida que me muestre un elemento, lo haga?
Esa es la duda. A menos de que necesitemos otra variable que sea el de las iteraciones, y cuando estemos encolando, aquí sea desencolar, es igual a i, que en este caso sería 0, e i va a aumentar a 1, igual en la cima. No, la cima siempre va a ser aquí siempre va a ser i. Y en colar, pues i sería exactamente el mismo. No subiría hasta que se esté desencolando los elementos. Es como va a estar subiendo. A ver si así sale. 3. Dar un turno. Otro turno. Maestra Areli. Otro turno. Su profe preferido, Yosimar. Doy otro turno. Ya no hay turnos. Entonces, ¿quién es el siguiente? Debe ser Gustavo forzosamente. ¿Y cuántos turnos hay? Son 4. Son 3, perdón. ¿Hay turnos? ¿Aún hay turnos? No, se supone que no debe de haber turnos. No, aquí es cola llena. Sí, ahí está el error. Son 3. Ok, otra vez. Profe Estrella. Su segundo maestro Estrella. Su tercer maestro Estrella. Ok, quiero dar otro turno. No me deja. ¿Todavía hay turnos? No hay turnos. Ok, ¿cuántos turnos hay? Hay 3 turnos. Ok. ¿Quién es el siguiente turno? Se supone que soy yo. Y si le pongo a atender, debo de ser yo. Si le pongo quién es el segundo, debe ser Areli. Ah, bueno. Y aquí digo, turnos hay. Hay 3 turnos. No, se supone que debe de haber 2. Tamaño. Ah, esa es la longitud del arreglo. No, sí, pues de hecho son los turnos que se dieron. Entonces, ¿el siguiente turno quién es? Areli. Tomamos 3. Se atendió a Areli. ¿Quién es el siguiente? Yosimar. Vamos a atender a Yosimar. Está atendiendo a Yosimar. 2, ¿quién es el siguiente? Ya no hay turnos. 3, atender al usuario. Ya no hay turnos. Ahí está. Ese era el problema. Debíamos de tener una variable, una que nos diera las iteraciones para comprobar que la pila estuviera, la cola, perdón, estuviera llena, y otra que nos manejara las iteraciones de en qué posición estábamos o cuál es el que estábamos atendiendo. Sí, entonces, creo yo, ahorita se dieron cuenta que lo único que tenían que estar checando era precisamente esta lógica de cómo iban a manejar las cimas y el desencolar de cada uno, agregando una variable más, y era lo único que tenían que hacer, señores. ¿Estaba difícil? Así que ustedes dijeron, no, era imposible que se me ocurriera eso, ¿no? Casi, profe. Ah, no manches. Tú lo hiciste con una interfaz gráfica y utilizando un text field, y ni siquiera les he dicho cómo se usa un text field. Y eso sí lo entendiste y esto no, vi. No manches. Eso sí, es que sí, es que prácticamente es lo que ustedes quiero que empiecen a desarrollar, que vean, o sea, que a partir de una solución o de un ejemplo que ya se les dio, ustedes creen un ejercicio diferente, un ejercicio nuevo.
adaptando lo que ya tienen a lo que se les está pidiendo. Yo no andaba tan perdida. Ándale, es lo que voy a, y es lo que voy a, precisamente es lo que voy a checar en sus ejercicios. ¿Qué tanto fue lo que avanzaron? Y con base a eso darles una calificación. ¿Alguna pregunta, duda sobre el ejercicio? Ahorita lo rolo, Francia. Más déjenlo subo de una vez porque los olvidé. ¿Algún otro? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Cuestionamiento? No, pues no, ustedes no. Vale. Bueno, ya que no tienen preguntas, doy por terminada la unidad y a seguir con la siguiente, con la última, que son los árboles. Vale, entonces ya lo pasado, si le entendieron, pues me dijeron que sí, tampoco dijeron que no, entonces va a seguir. Árboles de la barra, no manches. ¿Quieres sacar la clase 11:20? Tengo media hora. Bueno, lo aviento. En esta última unidad, ya para que se libren de mí otras 2 semanas, no los vean, ni me vean, vamos a ver árboles binarios, que es prácticamente lo que vamos a estar haciendo. Va a ser parte de las actividades que hemos hecho con las otras estructuras de datos. Nada más que estas van a cambiar un poquito en la manera en la que se van a estar manejando. Sí, entonces por eso en esta parte dice que vamos a ver las definiciones, los tipos y las operaciones que se pueden llevar a cabo con estas estructuras de datos. Obviamente, para poder saber aplicar las estructuras, debemos de saber o conocer algunos conceptos relacionados con estas estructuras, conocer los tipos de árboles binarios y al final establecer las operaciones posibles dentro de estas estructuras. Naturalmente está la creación, la inserción, eliminación y la búsqueda de los elementos dentro de estos árboles, y además son los recorridos o caminos que se van a establecer para la determinación de los elementos. Estos recorridos son in orden, preorden y postorden. Obviamente se les va a explicar en qué consiste cada uno de estos elementos para que se entiendan y después los vamos a aplicar. Vale, entonces primero vamos a establecer lo que es una estructura de árbol en programación orientada a objetos. Prácticamente estas cosas, estas estructuras no son lineales. Cuando estuvimos trabajando con las listas, con las colas, con las pilas, eran estructuras lineales. O iban a la derecha, o iban a la izquierda. En el caso de los arreglos, de las pilas, de los arreglos, de las listas y de las colas. En el sentido de las pilas, pues era vertical, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como la quisieran ver, o en el momento en el que se estuviera manejando. Estas estructuras no, estas estructuras son ramificaciones, como su nombre de origen nos dice, son como si fueran las ramas de un árbol, ¿sí? Y manejan algún tipo de jerarquía, ¿sí? Estos elementos o estas estructuras de datos se pueden, con estas se pueden representar fórmulas algebraicas, ya sea expresiones de segundo, de tercer grado, organizar objetos. Al hablar de objetos ya estamos entendiendo de que vamos a trabajar con nodos, porque esos nodos son objetos y no nos interesa el valor que tienen, sino el manejo o la estructuración que se está atendiendo con esta estructura. Es el principio básico también de la inteligencia artificial. Por ahí tenían unas dudas acerca de las redes neuronales. Espero poder abordar ese tema ya que tengamos todo esto entendido y digerido para que se adentren a ese mundo de la inteligencia artificial. Y obviamente también sirve para generar algoritmos de cifrado. Saben ustedes que la información se puede cifrar de una y mil maneras. Ya lo vimos también en parte de base de datos, que también se puede hacer en cifrado, no me acuerdo de los cifrados ya. Pero sí,
Se utilizan estos algoritmos para precisamente determinar cómo es que se van a descifrar o a cifrar la información, dependiendo el tipo de estructura de cifrado que necesitamos. Este es un ejemplo de cómo se puede representar una ramificación. Puede ser un organigrama en donde nosotros establecemos diferentes puestos y a su vez, después de los puestos, algún dependiente o algún elemento independiente de estos primeros elementos. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Como que sí fue muy rápido, ¿no, profe? ¿Sí? ¿Desde dónde? La dispositiva pasada. No, bueno, sí, de ahí. No, no, ya se fue muy lejos. ¿A explicarles todo esto otra vez? No, ya era despuesito de eso. Después. ¿Después o antes? Ahí, Pero ahí, ¿qué fue? ¿El organigrama o...? ¿O qué fue lo que no entendiste? sí, ¿de qué se trata nada más es para... Sí, es un Ah, ejemplo. sí. Ah, entonces olvídalo. No, pensé que era otra cosa. No, ¿ves? Ni estás poniendo atención. Ok, entonces, ¿de qué está compuesto? Como les había comentado en un principio, al hablar nosotros de objetos, ya nos estamos empezando a relacionar o a pensar en cómo es que vamos a empezar a estructurar los ejemplos de árboles binarios. Si estamos hablando de objetos, quiere decir que va a manejar nodos, y entonces estos nodos se tienen que establecer con alguna relación, con algún otro elemento, o de plano dejarlos nulos. Entonces, los árboles tienen un número limitado de elementos, ¿sí? O sea, tiene un principio y un fin. No es como las colas de que yo no sé hasta dónde, o no es como las listas enlazadas que tampoco sé hasta dónde. Sí, es una estructura de datos, no sí dinámica en cierto dinámica en el sentido de cómo se va a estar buscando los elementos, el preorden, inorden y postorden. Pero estática en el tamaño en el cual nosotros nos vamos a desarrollar o el tamaño en el cual se va a estar generando este árbol, ¿sí? Obviamente cuando nosotros hablamos de un enlace y otro necesitamos un nodo y otro necesitamos establecer enlaces. Entonces, esos enlaces en este sentido se llaman ramas o son ramificaciones de cada uno de los nodos, ¿sí? Después, según la estructura, los nodos pueden llamarse padres o pueden llamarse hermanos. En el caso de que si son padres, se llaman así si este nodo tiene sucesores. Y si un nodo tiene uno o más sucesores, esos nodos son hermanos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver gráficamente. Si un nodo no tiene sucesores, es un nodo hoja, como los arbolitos. Ya la hoja es como que el pico de un árbol y ya no tiene más ramas la hoja, sino que está la rama y termina en las hojas y la hoja es el último elemento de un árbol. Es por eso que a estos últimos elementos o estos últimos nodos que ya no tienen hijos se les llama hojas. ¿Sí? Y el nodo inicial de toda esta estructura se llama raíz. ¿Sí? Ahorita lo vamos a checar. Entonces, no sé si han visto estos diagramitas en internet. Ahí se han dado un clavadillo por ahí por internet. Y básicamente esta es la forma más común de representar un árbol. Esta es la raíz. Este es un elemento hijo. ¿Por qué? Porque nació de A. C nació de A. Entonces por eso que C es considerado un hijo. Y también B. Pero a su vez, B también puede ser considerado padre. ¿Por qué también es considerado un nodo padre? ¿Alguien me puede decir por qué? No sé, porque también se define como... Porque es parte de la raíz.
Porque es parte de la raíz. No, aquí les dice por qué son padres, señores. Un nodo puede llamarse padre si tiene nodos sucesores. ¿Cuáles son sus nodos sucesores de B? D y E. De Y. Entonces también B se considera un nodo padre. ¿Por qué? Porque tiene sucesores, que es D y E. Y a su vez, C es hijo desde la perspectiva de A y es padre desde la perspectiva de F y G. ¿Por qué? Porque F y G son sucesores de C. Y C es sucesor de A. Llegan de cuenta que este es su papá, estos son ustedes, un hermano suyo, y ustedes tienen 2 hijos, y su hermano tiene otros 2 hijos, y así se va haciendo la familia. Es lo mismo con estos elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, F y G, con respecto a C, son hermanos, porque dependen del mismo nodo, ¿sí? Que es C. Las hojas son los nodos que ya no tienen hijos, o son los nodos que ya no tienen sucesores, que pueden ser H, I, J y K, pero también son D y también son G. ¿Por qué? Porque estos nodos tampoco tienen descendientes o no tienen sucesores, ¿sí? Y estos son nodos hojas. Y ya por ahí las conexiones que se tienen son las ramas o las ramificaciones dentro de este árbol. ¿Sí, sí quedó un poquito claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Sí, profe, entonces le están contestando ahí por el chat por si no está bien. ¿Mande? Le digo que sí, que todos le están contestando ahí por el chat por si no está bien. Ah, ok. Sabes que no me daba cuenta. Gracias. Vale. Entonces, ¿qué más elementos tiene? Tiene muchos elementos más. El nivel de un nodo en su distancia al nodo raíz. El nivel de un nodo es su distancia al nodo raíz, en donde raíz es nivel 0. Por ejemplo, entre más abajo estemos, obviamente, más niveles tenemos dentro de nuestro árbol, ¿sí? Un camino es una secuencia de nodos en los que cada nodo es adyacente al siguiente. Ahorita vamos a ver más a detalle esta parte de los caminos. Cada nodo del árbol puede ser alcanzado o se puede llegar a él siguiendo un único camino que comienza en el nodo raíz. Todos y cada uno de los caminos o recorridos se determinan dependiendo el tipo que vayamos a utilizar, ya sea preorden, in-orden o post-orden. ¿Sí? Ya más o menos vamos armando a qué significan estos prefijos de preorden, in-orden y post-orden. ¿Sí? Son prefijos. Entonces, vamos a ver parte a parte. Lo de los niveles. Este es el nivel 1. ¿Por qué? Porque A, ¿qué nivel es? A, ¿qué nivel es? ¿Cero? Cero. Es el nivel 0. ¿Por qué? Porque es la raíz. Por ese simple hecho. Entonces, seguimos con los niveles. El nivel 1 son los primeros hijos, que son B y C. El segundo nivel, ¿cuáles son? Los hijos de los hijos. Los hijos de B, que son D y E, y los hijos de C, que son F y G. Y nuestro tercer nivel son los hijos de los hijos de los hijos. Es decir, los hijos de E, que son H e I, y los hijos de F, que son J y K. ¿Sí, sí se entendió? Este es el raíz. Su pinche madre. Este es el raíz. Este es el nivel 1, o sea, los hijos. El nivel 2, que son los nietos. Y el nivel 3, que son los bisnietos, por verlo de alguna manera. ¿Sí? Ahora, ¿sí se entendió o no se entendió? Sí, profe. Ok, vale. Sí, de hecho sí me estaba yendo un poquito rápido, que quería abarcarlo antes de que se acabara la clase. Vale. Entonces,
La profundidad de un árbol es el nivel de la hoja del camino más largo, desde la raíz más 1. Por definición, la altura de un árbol vacía es 0. Si un árbol no tuviera ningún elemento, ningún nodo, entonces el árbol sería igual a 0. Este dato nos va a servir para determinar si nuestro árbol tiene elementos o no. ¿Sí? A lo mejor vamos a determinar una variable que se llame profundidad. Y profundidad, para saber que el árbol está vacío, pues obviamente lo vamos a igualar a 0. Y esa profundidad va a cambiar dependiendo los elementos hijos o los nodos hijos que estamos estableciendo a partir de la raíz. ¿Sí? Entonces, ya más o menos quiero que se vayan viendo inmersos en la manera en la que vamos a estar desarrollando los ejercicios. Va a ser con base a nodos, con base a enlaces, pero estos enlaces son ramas, y con base a niveles de profundidad, que es la cantidad de hijos que van a tener todos y cada uno de los nodos, ¿vale? En el segundo, ya los caminos vimos que son estos. Este es un camino, este es otro camino. Este es el camino AB, este camino es el camino BE y este camino es el EH. Entonces, para llegar al elemento H es ABEH. Para llegar al elemento K es AC y luego de C a F y luego de F a K. ¿Cuál es el camino? ACFK para llegar a este elemento. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere estas dos líneas. Y después dice que la profundidad de un árbol es el nivel de la hoja de camino más largo. Por ejemplo, aquí la profundidad, es el nivel 3. Entonces, estoy hablando de que la profundidad es igual a 3. Pero si yo veo que I tiene un hijo, siguiendo la nomenclatura, un hijo L, entonces el nivel de profundidad no sería 3. ¿Cuál sería el nivel de profundidad? 4. Sería el 4, ¿sí? Y si este L tuviera otro hijo, sería el nodo M. Entonces ya no sería la profundidad 4. ¿Cuál sería? 5. Sería el 5. Y así nos la pudiéramos llamar, dependiendo qué tan profundo queramos nuestro esquema o nuestro árbol. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Entonces, ¿No hay un límite, profe? no, sí hay un límite, de hecho, pero ese límite tú lo vas a establecer desde un principio. Es como lo que acabamos de hacer ahorita con la cola. Nosotros dimos 3 turnos o 5 turnos. Igual lo mismo con los árboles. Nosotros vamos a dar 5 niveles de profundidad. ¿Sí? O sea, ya sabemos que va a haber hijos de los hijos de los hijos de los hijos. ¿Sí? Y forzosamente se tiene que cumplir con esos niveles. ¿Por qué? Porque ya están establecidos. ¿Que se ocupen todos? Pues no sé. Pero sí tienen que por lo menos ser 5 niveles. De hecho, eso es era lo que venía en un principio, mira. Era de que un árbol, aquí dice, es un conjunto finito de elementos. O sea, tiene un principio y tiene un fin. O sea, no nada más es de voy a hacer y deshacer, sino que se tienen elementos, una cantidad determinada de elementos. ¿Alguna duda, señores? Soy el hijo de... güey. Soy el hijo del papá. Sí, literal, soy el hijo del papá. Él es hijo del papá. Entonces, si no hay dudas, vamos al siguiente. ¿Qué es un árbol binario? Bueno, lo que estuvimos viendo eran árboles. Ahora vamos a ver lo que es un árbol binario. Son árboles cuyos nodos no pueden tener más de 2 subárboles. Ahorita vamos a ver con el ejemplo del esquema que estamos manejando. Cada nodo puede tener de 0 a 2 subárboles o hijos. Cada uno recibe el nombre del lado referente a su predecesor. Por ejemplo, todo parte de A. B es un hijo y C es otro hijo. Entonces B es el hijo izquierdo y C es el hijo derecho. ¿Sí? Entonces, en la tercera, hasta aquí es lo que viene aquí en esta línea. Después,
Dice, se podría considerar una estructura recursiva. ¿Por qué? Porque cada nodo es la raíz de su propio subaárbol y tiene hijos, que son raíces de árboles respectivamente. Si me enfoco precisamente a mi hijo izquierdo, que es el B, el hijo izquierdo pues tiene también dos nodos. Entonces tiene, a su vez, esta es raíz, todo empieza desde aquí, y tiene un hijo izquierdo, que es D, y tiene un hijo derecho, que es E. Un hijo derecho. Y a su vez su hijo derecho tiene hijos. Entonces este se convierte en raíz. Y tiene dos hijos. El hijo izquierdo, que es H. Y el hijo derecho. El hijo derecho, que es I. Ahora, imagínense esto al momento de hacer los caminos o los enlaces con los nodos. Va a estar medio confuso, ¿eh? Porque se supone que B tiene tres enlaces. Tiene enlace con A, tiene enlace con D y tiene enlace con E. Y a su vez E tiene tres enlaces. Tiene enlace con B, que es el camino que donde viene, y el camino con sus hijos, que es H e I. Y si tenemos más nodos, I a lo mejor va a tener otros dos hijos. Y H también va a tener dos hijos. Y a su vez estos va a tener otros dos hijos. Entonces, al momento de programarlos, sí va a estar un poquito complicado. Nada del otro mundo, pero sí bastante complicadito. ¿Sí? Entonces lo mismo va a pasar con los hijos de la derecha. C es la raíz ahora, ya no es A. Entonces C tiene dos hijos, su hijo de la izquierda, que es F, y su hijo de la derecha, que es G. Ah, que la chingada. ¿Sí? Que es D. ¿Sí? Y a su vez F tiene otros hijos, que es su hijo de la izquierda, J, y el hijo de la derecha, que es K. Entonces, de alguna manera, la solución grande, que es todo mi esquema, se convierte en dos, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y a su vez, el hijo izquierdo se convierte en uno más chico y este es otro elemento más chico. ¿Sí? Y luego este E se convierte en otro elemento más chico de la solución inicial y ahora F es un elemento más chico de la solución inicial. Y así es por eso que se considera que un árbol puede incluso ser un elemento recursivo. Porque la solución grande, la solución del problema grande se enfoca a una solución más pequeña del original. Y así sucesivamente. Hasta que llegamos a donde los elementos ya no tienen hijos, que en este caso es la J, la K, la H y la I. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí, pero nada más me quedó la duda, ¿qué significa eso que está poniendo ahí HI y HD? Hijo izquierdo, hijo derecho. Ah, ok. ¿Estás poniendo atención? Sí, pero nada más que se me va la onda a veces. Sí, todo bien. Okay. Vale, sigo. ¿Cómo se representan los nodos? Muy sencillo. Siempre tengan esta estructura en su cabeza, que es el dato. Acuérdense esto cuando hacemos nuestro constructor y inicializamos la estructura del elemento que vamos a utilizar. Vamos a necesitar un elemento hijo izquierdo, un elemento hijo derecho y un elemento dato, que es el dato que vamos a guardar. Y obviamente a su vez estos pueden tener descendencia. El hijo izquierdo puede tener otro dato y ese dato a su vez tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Lo mismo pasa con el hijo derecho. El hijo derecho puede tener su dato, su hijo izquierdo a su vez y su hijo derecho. Del mismo modo, hijo izquierdo puede tener dos hijos, hijo derecho también tener dos hijos. El hijo izquierdo del derecho también puede tener dos hijos y el hijo derecho del primer derecho también puede tener dos hijos y así sucesivamente. ¿Sí? Esta es la ramificación que se puede tener a llegar. Entonces, imagínense esto para redes neuronales o para inteligencia artificial,
pues están estableciendo una situación inicial y con base a esa situación, nuestro robot, nuestra pieza, nuestro proyecto va a tomar 2 decisiones. Y dependiendo la decisión que tome, puede tomar otras 2 decisiones. ¿Con base a qué? Al dato o al resultado de la primera decisión. Sí, es como se maneja todo este show. ¿Cuántas posibilidades hay? Por la que ustedes le quieran dar. O el tamaño que ustedes establezcan. Obviamente, ya de manera más avanzada, hay árboles o tipos de árboles que no tienen un fin y que van estableciendo estas decisiones con base a lo aprendido. ¿Sí? Ya esos esa es ya otra parte de la inteligencia artificial y el establecimiento de redes neuronales. ¿Hasta aquí alguna duda, señores? Sí, de hecho, Ernesto, esto va a ser lo interesante, programar los hijos y ya después que tenemos todos los enlaces hechos, ver los caminos que vamos a tomar entre un elemento y otro. Eso va a ser lo interesante. Estresante, sí, hasta cierto punto. Ese dato tiene muchos hijos, caray. Ha intentado programar no, este sí no. No he intentado en programar uno de estos. ¿Está medio confuso? Sí, está medio confuso. No, básicamente no, pero ya veremos a programar. Sí, de hecho, o sea, la lata sí es programar gráficamente, pues no todo se entiende. Y de hecho, me quise ir un poquito rápido con la teoría porque quiero dedicar por lo menos esta clase y la otra a teoría nada más. A explicarles ya los tipos de árboles y los métodos que hay para que el miércoles de esta semana, güey, chingada madre, tenemos el examen mañana. ¿Sí es mañana? Sí, profe. No, si me voy a redes mejor. No, ya. Bueno, aquí la idea son 2 cosas. Una, ¿han visto teoría de grafos? ¿O han escuchado acerca de teoría de grafos? No. No. Ok. Pues bueno, al menos no está dentro del plan de estudios, de hecho tampoco lo de las clases, lo que es el array list, el linked list, el stack y el Queue no estaban dentro del programa, dentro del plan de estudios, sin embargo se los mostré y vieron que son bastante sencillos y ya vieron qué hay detrás de todas y cada una de las librerías, que era lo que me interesaba. Entonces lo que quiero ver es después de terminar esto, sí, se los voy a pasar, Antonio. De hecho, al rato se les voy a hacer las asignaciones para que copie todo lo de las unidades pasadas para el examen y también para que hagan su portafolio de evidencias. Ya ahí les voy a establecer el día y la hora en la que van a tener límite, ya saben las condiciones, en tiempo y en forma, si no, no hay calificación. Les decía, me gustaría que estuvieran un poquito más desarrollados en esa parte de teoría de grafos, si se van a dedicar a la programación, terminando una vez los árboles, de árboles, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, claro, ir a un paso no lento, pero tampoco tan apresurado, sino que era una cadencia bastante considerable. Chicos, recuerden, ya están en cuarto, ya tienen un pie fuera de la universidad para irse a estadías, entonces, pues, me gustaría que se fueran lo mejor preparados posibles y que si el día de mañana ustedes llegan a una empresa, no los agarren de bajada con los grafos, digan a mí, los pinches grafos me la surten, me faltan manos a los grafos, porque si uno dice, ay, 2, 3 palabritas para codificar, pero ya afuera es un show, son retos. Y de alguna manera ustedes van a decir, no, pues es que este güey se sabe todo. No sabía absolutamente nada de lo que íbamos a ver aquí. Sin embargo, uno tiene que aprender a ser autodidacta. Uno no es autodidacta, uno aprende a ser autodidacta. Entonces, sí, lo que van a desarrollar conforme al paso del tiempo va a ser eso, que van a ser autodidactas. ¿Sí? Entonces, les digo, si ustedes quieren y si no, díganmelo, me gustaría que viéramos más allá de lo que viene en el programa de estudios, ver teoría de grafos, todo eso.
Entonces, no sé si tengan alguna duda. Ya no quiero ser adulto. No, y deja que trabajes y te empieces a involucrar con nóminas, con seguro, con impuestos, ISR, IVA, Infonavit, aportaciones, ITSE. No, un desmadre esto de ser adulto. ¿Nos puede dar una embarrada de apps móviles? No creo, Jackie, que alcancemos a ver apps móviles. La verdad no. Sí. mm, no, la verdad no lo veo posible. Ni que fuera pastel. Sí, no, yo sinceramente no sé mucho de aplicaciones móviles. De hecho, quedé con nuestros compañeros a echarle la mano. No me han dicho nada. Entonces, este, igual le hago al engabanado. O sea, me doy una aplastada, una leída y veo qué onda y pues les intento dar una solución. ¿Vale? Entonces, pues sí, sinceramente, Jackie, no te prometo así de apps móviles, no. Lo poquito que sé, pues es de ahora que les pregunté de que si me gustaban apoyar con un proyecto, era en Xamarin, o Xamarin, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, ya ese es otro episodio. Bueno, señores, sería todo. Ya les pasé lista, ya se pueden ir a su sala, a donde se quieran ir. Sale, A profe. mimir. Bye. Hombre, qué fregas, ahorita dormir. Dale pues, señores, que tengan un buen día. Nos vemos mañana. Mañana es su examen, ¿verdad? Bye. Sí. Sí, bueno. Vale, pues nos vemos, Panteón. Bye, bonito día. Igualmente.